¿ya? Por tanto, muchachos, a partir de este momento vamos a empezar con eh, a compartir pantalla para poder explicar el tema de hoy, ¿sí? Muy bien. Ahora, también tenemos ya todos la práctica, ¿no? El material de hoy. El material de hoy es una práctica de 12 preguntas, como tú ya sabes, ¿no? Es un material interesante que nos va a servir para repasar los temas vistos, ¿sí? Para repasar los temas vistos. Entonces, vamos a empezar de una vez y denme un segundo, por favor, para tener este archivo listo a la mano. Ahí está. Ya, ahora sí. Ahora sí, jóvenes. Muy bien. Entonces, ahora sí, empezamos. Procedo a compartir contigo pantalla, ¿ya? A ver, pantalla compartida. Compartir pantalla. Ya está, ahora sí. ¿Qué tal, Camila? Muy bien. Entonces, jóvenes, hoy día vamos a ver todos los primeros temas que tengan que ver con el Perú. Por ejemplo, conquista, quechua, emancipación, colonia, hasta costumbrismo, ¿ya? Este tema es muy importante, ¿ya? Para conocer los primeros temas de la literatura peruana. Recuerden que en admisión están pidiendo solo Perú, ¿sí? Solo Perú y una parte de Universal, que es literatura moderna, o sea, romanticismo, realismo, renacimiento. Ahora, para poder explicar esta práctica, que tiene unas 12 preguntas, lo primero que haremos es, lo primero que haremos es ver un material de repaso. O sea, vamos a repasar, ¿ya? Así que empezamos. A ver, muchachos. Entonces, compartiendo contigo pantalla la PPT de hoy. Hoy día vamos a ver desde conquista hasta costumbrismo. Es el tema que hoy día veremos, ¿ya? El tema de hoy. Ahora, vamos a comenzar hablando a nivel general de la literatura peruana, ¿sí? Para esto, jóvenes, ¿se me oye bien? ¿Me pueden oír? Jóvenes, hola. ¿Se me puede oír bien? Ah, ya, muy bien. Camila, gracias. También Pulpo, gracias. Igual también Baltasar. Me comenta, hay un ruido al fondo. Bueno, es que lamentablemente vivo en una construcción, pero a ver, de repente puedo mejorarlo. Sí, sí, ¿sabes cómo es esto de vivir en un condominio? Siempre hay gente construyendo. Pero si me oye bien, ¿se me puede oír al menos? Sí, ¿no? Ya está bien. A ver, joven, entonces voy a levantar la voz, ¿ya? Para que se me oiga tal vez mejor. A ver, hoy día vamos a empezar con literatura peruana. Eh, la literatura peruana es tal vez una de las más complejas que existen. ¿Por qué? Porque no es solo una literatura de un país. O sea, en el Perú no hay solo un pueblo, no hay solo un tipo de gente. En el Perú hay diferentes tipos de personas influenciados por patrones culturales y lingüísticos. Por eso, por eso, hablar de literatura peruana es muy complejo, muy difícil. Para empezar, se dice que es heterogénea y pluricultural. Y todo esto porque se nutre de la producción verbal, tanto en lengua castellana como en lenguas aborígenes, en especial el quechua. Entonces, muchachos, hablar de literatura peruana no es solo hablar de literatura creada en castellano, no, es también hablar de literatura creada en quechua.
Pero algo más. No es solo literatura creada de forma escrita, es también literatura creada de forma oral. Y algo más. No es solo escrita u oral en castellano o en quechua. También responde a las zonas de donde vivimos. Por ejemplo, hay autores del norte, del sur, de la costa, de la sierra, de la selva, etcétera, ¿ya? Etcétera. Entonces, por eso es tan complicada. Ahora, y para colmo, todo esto se ve influenciado, ¿ya?, por los grupos de poder que intentan imponer a autores que vayan de acuerdo a un tipo de discurso. Entonces, muchachos, señoritas, hablar de literatura peruana es muy difícil, ¿ya? Son términos muy complejos, pero al menos sabemos que es heterogénea y pluricultural. Ahora, lo que hoy día vamos a ver primero es literatura de la colonia, ¿ya? Vamos a hablar tanto la conquista como la colonia misma, como la emancipación. Ahora, esto no es todo. Hay otra etapa anterior a la colonia que se llama literatura prehispánica. Eso no lo vamos a ver. ¿Por qué no? Porque no viene para postular. Eh, la literatura prehispánica es aquella que se dio antes que, antes que el español llegara. Es decir, cuando el Perú era un incanato, ¿ya? E incluso antes del incanato, toda esa literatura oral que se produjo antes que el español llegara, eso es literatura prehispánica, anterior a 1532, ¿ya? Como te digo, esto no lo vamos a ver. ¿Por qué no? Porque no lo piden. Nosotros vamos a ver recién conquista. Vamos a hablar de conquista. ¿Y qué entendemos por conquista? Cuando el español llegó al Perú. Uh-huh. Eso vamos a ver. Profesor, no fue conquista, fue invasión. Bueno, ponle el concepto que tú desees, ¿ya? Conquista, invasión, pero de que el español llegó aquí, pues vino, ¿ya? Luego de eso, el español crea una colonia. El virrey Toledo crea esta colonia donde va a seguir la literatura quechua, pero influenciada por el nuevo modelo invasor. También van a crearse crónicas, vamos a ver todo eso. La colonia, de pasar de una etapa de estabilidad, luego va a pasar a una etapa de inestabilidad, llegando así la emancipación. Y luego la independencia del Perú, y después llegará la etapa republicana, ¿ya? La etapa republicana. Uh-huh. Muy bien, continuemos entonces. Lo que primero vamos a ver de esta literatura peruana es la conquista, ¿ya? Cuando el español llegó, el español se sorprendió por todo aquello que vio aquí. Entonces el español escribió crónicas. ¿Qué es una crónica? La crónica es una narración de pretensión histórica, ¿ya? Eso es, una narración de pretensión histórica. O sea, es una obra que pretende ser historia, pero que no lo es, ¿ya? No llega a serlo. Ahora, la crónica está escrita por un testigo de los hechos, alguien que vio esos hechos y por eso él lo va a contar, porque él lo vio, ¿ya? Pero si él no fue testigo, entonces va a tener que investigar y preguntar o interrogar a otras personas que sí participaron para poder contar los hechos. ¿Ya, muchachos? Entonces ahí tenemos a, ¿qué es una crónica?
Ahora, la crónica se puede clasificar por el origen del cronista. Y la crónica se divide así en crónica española, crónica mestiza y crónica indígena. De los cronistas españoles, el más importante es Pedro Ciezas de León, el autor de la Crónica del Perú. ¿Ya? En cuanto a cronistas indígenas, el más importante es Felipe Guamán Poma de Ayala. Guamán Poma de Ayala fue un cronista indígena, el autor de El Primer, Nueva Crónica y Buen Gobierno. ¿Ya? Esta crónica tiene dos partes. Como su mismo nombre dice, la primera parte se llama Nueva Crónica y la segunda parte se llama Buen Gobierno. Esta obra tiene dos partes. ¿Por qué? En la primera parte, este cronista se va a presentar y te va a contar cómo es el Perú prehispánico, hasta que el español llegó. Luego sigue la segunda parte, llamada Buen Gobierno, donde este autor te muestra los problemas del Perú, los abusos contra el indígena y propone una solución, propone un buen gobierno. Esta crónica, que es también una carta, tenía como destino ser entregada al rey Felipe III. ¿Ya? Lamentablemente, se sabe que esta carta no llegó donde este rey, ya no le llegó. Este libro fue escrito a inicios del siglo XVII y fue enviado a España, pero fue encontrado por Richard Tishman en Dinamarca, en Copenhague. Tiene aproximadamente 1189 páginas. Y tiene muchos dibujos, 400 dibujos aproximadamente. Este libro es muy importante para el país, que permite conocer el pensamiento andino, el pensamiento de un indígena peruano y qué vivían en aquel tiempo los indígenas. Este libro ayuda a comprender, ¿no? El origen de nuestra nación. ¿Ya? Así es. Ahora, pero no solo hay cronistas indígenas o españoles, hay también cronistas mestizos. Y el principal cronista mestizo es el Inca Garcilaso. ¿Ya? Él es el principal cronista mestizo, que nació en 1539 y murió en 1616. El Inca Garcilaso es un mestizo. ¿Por qué? Porque su papá es español y su mamá es indígena. Por eso es un mestizo. Este autor nació en el Cusco y fue bautizado con el nombre de Gómez Suárez de Figueroa. ¿Ya? He ahí su nombre, ¿ya? Gómez Suárez de Figueroa. O sea, su papá se llamaba Sebastián Garcilaso de la Vega, pero a él le llaman Gómez Suárez de Figueroa. Aparentemente el papá le había puesto este nombre para que le sea más fácil encontrar parientes en España cuando este autor vaya. ¿Ya? Aparentemente, ese fue el argumento del padre. Ahora, el padre del Inca Garcilaso fue un español que lo quería mucho. Eso hay que mucho enfatizarlo, porque a veces pensamos, no, el papá español, malo, ¿no? Y no era así. El papá de este autor, sabemos que quería muchísimo a su hijo, lo quería muchísimo. Y bueno, los años pasaron y este autor se nutrió de ambas culturas. Por ejemplo, sabemos que este autor sabía quechua y sabemos que este autor sabía español. Y también sabemos que este autor va a aprender italiano. Entonces, este autor tenía una gran cultura, quechua, español, italiano, conocía la historia incaica, la historia europea. Era un hombre de dos mundos, la mezcla de dos mundos, ¿ya? No solo era un mestizo a nivel racial, era un mestizo a nivel cultural.
¿ya? A nivel cultural. Bueno, a la muerte del padre, con la muerte del papá, este autor decidió viajar a España y viajó a España para poder hablar con el rey en persona. ¿Y por qué? ¿Por qué desea hablar con el rey? Hay un motivo. Si habla con el rey, podría exigir su herencia, es decir, el pago a su padre por servir a la corona. Pero el rey de España no le pagó nada. Más bien, por el contrario, le dijo que su padre no merecía nada por ser un traidor, ¿no? Y eso fue algo que le impactó bastante a este autor, ¿no? Que le digan tu papá es un traidor, ¿no? Eso realmente le ofendió mucho, ¿no? ¿Por qué le dijeron que su padre era un traidor? Porque en la guerra de los encomenderos, ¿ya? En la guerra de los encomenderos, el conquistador Sebastián Garcilaso de la Vega habría apoyado en un comienzo al rebelde Gonzalo Pizarro, y por eso lo consideraban un traidor, a pesar de que luego se pasó al bando del pacificador Lagasca. Entonces, muchachos, bueno, en todo caso, al papá de Garcilaso le decían traidor o también le decían poco leal, porque se pasaba de un bando a otro con facilidad. El Inca Garcilaso explica a los reyes que eso no es cierto, porque él estuvo allí y él fue parte de estas guerras civiles, como un niño tal vez, pero estuvo ahí viéndolo. Entonces, muchachos, reclama este cronista su herencia, pero no le dan nada. Esto le molesta mucho a este cronista y con permiso pide que le den el pase para volver al Perú, ¿ya? Pero el rey no le concede el permiso. El Inca Garcilaso no podrá volver al Perú y se quedó en España, se quedó allá, ¿está bien? Se quedó allá. ¿Por qué se quedó allá? Porque el virrey Toledo había prohibido el retorno de cualquier descendiente de incas, por motivos obvios, ¿no? Porque estos descendientes de incas tenían derecho a tierras y de repente, ¿por qué no? ¿No? Derecho a gobernar también allá. Por eso Garcilaso no pudo volver, se quedó en España. Allá vivió y allá murió. ¿Ya? Murió en 1616. Ahora, Garcilaso es un autor que comienza a autollamarse como Inca Garcilaso. ¿Ya? Comienza a autollamarse así. Pero ¿por qué? ¿Por qué comienza a autollamarse así? Bueno, hay un motivo, ¿no? Hay un motivo, porque él quería reivindicar a su padre, quería defender a su padre, quería que todos sepan que su padre no era un traidor, ¿no? Eso quería él, ¿no? Que la gente sepa, mi padre no es un traidor. Y por eso este autor comenzó a pelear para el rey, se convirtió en soldado del rey y luchó por él muchos años. Ahora, Garcilaso, ya siendo viejo, y habiendo ganado cierto dinero, con ciertos parientes que van a dejarle herencias, este autor se convierte en escritor, ¿ya? Sí, pero ojo, ¿ah? Se vuelve escritor ya siendo mayor, ya a partir de los 40 años, ya, a más todavía, a más. Su primer libro fue La Florida del Inca, una crónica que escribió este autor, ¿ya? Escribió este autor esta crónica debido a que se la escuchó a un soldado llamado Gonzalo Silvestre. Y bueno, esa fue su primera crónica. Pero su crónica más importante es esta, los comentarios reales, ¿ya? Los comentarios reales de los incas es la crónica más importante del Inca Garcilaso. Y ojo, no tiene solo una crónica, tiene varias, ya tiene varias. Eh, por ejemplo, sabemos que tiene eh, la genealogía de Garci Pérez de Vargas. Bueno, el asunto es que pasemos a lo más importante.
Su crónica más importante es Los Comentarios Reales, ¿ya? ¿Por qué se llama el libro así? Comentarios Reales. Se llama Comentarios Reales porque este libro contiene aclaraciones verdaderas, ¿ya? O sea, cuidado con la palabra real. La palabra real se puede a veces vincular con la realeza, pero no. En este caso, cuando hablamos de comentarios reales, hablamos de comentarios verdaderos, ¿no? Es decir, Garcilaso te está diciendo que él te va a contar la historia verdadera del Perú. Pero algo más, no pone historia verdadera, pone comentarios reales. ¿Por qué comentarios? Porque él solo quiere comentar, solo quiere agregar, solo quiere corregir ciertas imprecisiones que el español no supo explicar bien. Sucede, muchachos, sucede lo siguiente, ¿ya? Sucede que Garcilaso pensaba que el español, debido a que no conocía el quechua, no entendió el Perú, no entendió en dónde estaba, ni de qué trataba esta cultura. Por eso, Garcilaso, que sí sabía quechua, que sí sabía, que sí conocía el Perú, él pensaba que podía contar mejor nuestra historia, ¿ya? Garcilaso se cree un autor competente, un autor que puede hablar del Perú, ¿ya? Por ello se cree competente. Muy bien, continuemos. El asunto, muchachos, es que Garcilaso se cree un autor competente, se cree un autor con la capacidad para poder contar la verdadera historia del Perú. Y la pregunta ¿es eso cierto? Y la respuesta es sí, claro, eso es cierto. Él tiene esa capacidad para contar la verdadera historia del Perú, ¿ya? Ahora, eh, claro, él puede, pues. ¿Y por qué él puede? Porque él sabe quechua, porque él es peruano, él es cusqueño, desciende de incas, o sea, ¿a dónde más, no? Ahora, esta primera parte de los comentarios reales, ¿cuándo fue publicada? Fue publicada en 1609, ¿ya? ¿Y qué contiene? Contiene toda la historia del incanato, desde el primer inca hasta el último inca, paso a paso, hablando de uno por uno. Por ejemplo, el Inca Garcilaso te cuenta quién fue el primer Inca, ¿no? Y te habla de Manco Cápac, y luego te habla de todos los Incas, ¿no? Entonces, ¿qué se aprecia en este libro? Historia de los Incas. Pero no solamente eso, se habla de diferentes aspectos, ¿ya? Diferentes aspectos de los Incas. Por ejemplo, habla de la religión incaica, idolatría, cómo estaba organizado el gobierno, la economía, la política, de todo, educación incaica, ¿ya? Ahora, también el Inca Garcilaso te va a describir la flora del Perú, qué plantas hay, qué animales, costumbres antiguas, cómo el Inca tenía un plan civilizador, ¿no? Todo esto te lo cuenta el Inca Garcilaso. Prácticamente, ¿qué es los comentarios reales? Los comentarios reales es una enciclopedia del Perú incaico, ¿ya? Ahora, este libro es muy hermoso, tiene un lenguaje renacentista, es decir, armonioso, ¿ya? Pero a la vez tiene un problema. ¿Cuál es? Este libro es muy literario, por eso no es estudiado en historia, sino en literatura, ¿ya? Pero ¿por qué? ¿Qué tiene de literario este libro? Uno, el lenguaje, ¿ya? Su lenguaje es demasiado bello, demasiado hermoso, demasiado renacentista, ¿sí? No es igual leer a un cronista español que leer al gran Garcilaso. Se puede apreciar su lenguaje, su estilo y todo eso. Pero algo más, a pesar de que Garcilaso intenta ser un cronista objetivo, no lo es. Su crónica no es
cierta. ¿Cómo que no es cierta? Es que a pesar que él es peruano, que él es mestizo, que él sabía quechua, que descendía de incas, él no te va a contar la historia verdadera del Perú. Él te va a contar la historia que él cree. ¿Ya? Él va a contar la historia que él cree. O en todo caso, la historia que él recuerda. ¿Ya? La historia que él recuerda. Esta crónica tiene un defecto. Como el autor quería tanto al Perú, te la va a contar de forma idealista. ¿Ya? Es como cuando uno es viejo y se pone a recordar su infancia. A veces olvida lo malo y recuerda lo bueno. Se cuenta que eso le pasó al Inca Garcilaso, que solamente te va a contar lo bueno, no lo malo. ¿Ya? Por ello se plantea que el defecto de esta crónica es que es demasiado idealista. Idealiza al incanato, lo muestra como un lugar hermoso, perfecto, sin vicios, cuando sabemos que no era así. ¿Ya? No era así el incanato, lo siento. Por este motivo, esta crónica fue prohibida. Fue prohibida durante la colonia. ¿Por qué? Porque cuando los indígenas leían este libro, los indígenas se sentían mal. Los indígenas decían, mira cómo ha sido el incanato, cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible que haya sido tan bonito? Y mira ahora qué somos, ¿no? Hay que volver al incanato. Entonces, este libro promovía el patriotismo. Este libro incentivaba la rebelión. Los indígenas, cuando leían este libro, querían volver al incanato. ¿Ya? Por eso este libro fue prohibido en la colonia. No fue permitida su lectura. Luego, Garcilaso va a escribir la segunda parte de los comentarios reales. La segunda parte se publicó en Córdoba en 1617, es decir, un año después de muerto de este autor. Por eso este libro es póstumo, ¿ya? Este libro es póstumo, publicado después de muerto, ¿sí? Así es. Ahora, este libro, la segunda parte, ojo, se publicó con otro nombre, con el nombre de Historia General del Perú, ¿ya? Si tú vas a una librería a comprarte la segunda parte de los comentarios reales, te los van a vender con este nombre, con el nombre de Historia General del Perú, ¿ya? ¿Y de qué trata? Ya esto ya no trata nada del incanato, más bien trata de la conquista y de las guerras civiles entre los conquistadores, ¿ya? De las guerras civiles. Ahora, ¿por qué Garcilaso te escribe una crónica de las guerras civiles? ¿Por qué te escribe las peleas entre españoles? Esto lo hace aparentemente con otra motivación. Su motivo sería reivindicar a su padre, revalorar a su padre, demostrar que su padre no es un traidor, demostrar que no es alguien poco leal, ¿ya? Por eso te cuenta lo que su padre hizo en estas guerras civiles. ¿Ya, muchachos? Así fue. Ahora, ya acabamos con conquista. Hasta ahí, chicos, ¿todo bien? ¿Estamos en clase o no? Hola, muchachos, ¿me oyen? Sí, profe, sí, profe, sí, muy bien, ya. Todo bien, ya, chicos, bien, todo bien. Entonces, ahora pasamos a teatro quechua, ¿ya? ¿Y cómo es esto de teatro quechua? A ver, te explico, ¿ya? ¿Cómo es esto de teatro quechua? Teatro quechua colonial es el teatro que se escribió en quechua en la colonia. Ya, la conquista ya acabó. Ahora entramos a la colonia, ¿ya? En la colonia, el español quería sí o sí adoctrinarnos.
¿Cómo que adoctrinarnos? El español quería, ya, el español quería, muchachos, que los indígenas se vuelvan católicos. ¿Y por qué querían eso? ¿Por qué querían que el peruano, perdón, que el indígena se vuelva católico? Bueno, el argumento oficial era que el español quería que las almas del indígena se salven, ¿no? Ese es el argumento, ¿no? Llámalo oficial, salvar el alma de los indígenas. Pero el otro argumento era crear una iglesia, era crear fieles y crear pues gente que de alguna forma u otra pueda pagar, ¿no? Los servicios religiosos. El asunto es que el español va a intentar educar al indígena para que sea parte de su cultura, ¿ya? Y para eso, una forma de adoctrinar al indígena fue con el teatro quechua, actuando ante el indígena obras en quechua. Entonces, ¿quién sería el responsable de la creación de obras teatrales en quechua? El responsable es sacerdotes españoles, ¿ya? Recuerda, tuvieron que aprender el quechua para enseñar su religión al pueblo indígena, ¿ya? Ahora, ¿cómo reaccionó el pueblo indígena ante esta enseñanza en quechua? Bueno, el indígena lo va a aceptar, va a recibir esa educación, pero los indígenas van a seguir cultivando su cultura propia, obviamente ya influenciada de cierta forma por la cultura dominante, ¿sí? De esta dicotomía, de esta pelea, de este choque de culturas, va a aparecer nuestra cultura peruana que hoy tenemos, ¿ya? Ahora, en cuanto al teatro quechua, no hubo solo una obra. La verdad es que hubo diversidad de obras, ya diversidad. Y bueno, las más importantes son estas. El Uzcapauca, El pobre más rico, El hijo pródigo, Tragedia del fin de Atahualpa, pero la más importante es Ollantay. Y no sé si conocemos Ollantay. A ver, muchachos, vamos a hablar rápidamente de esta obra, ¿ya? De Ollantay. Ollantay es una obra peruana creada en la colonia. Esta obra corresponde al siglo XVIII. Su género es dramático. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es teatro. Es una obra teatral. Ahora, esta obra está escrita en verso, con predominio del octosílabo y la rima es consonante. Estas características corresponden al teatro español. Por ello se sabe que esta obra es escrita por españoles. ¿Qué español? No sabemos, ¿ya? Ahora, se especula que pudo ser creada por un padre del Cusco, del pueblo de Sicuán, llamado Antonio de Valdés. Originalmente está esta obra en quechua. Su lengua original es el quechua y se cree que fue compuesta en el siglo XVIII, ¿ya? Fue compuesta en el siglo XVIII, probablemente a fines del siglo, ¿ya? Otros plantean que Tupac Amaru habría puesto, o bueno, habría visto esta obra, ¿ya? Habría visto esta obra. Ahora, ¿esta obra de qué trata? Trata de un general llamado Ollantay. Ollantay es un general incaico que se va a enamorar de una princesa incaica llamada Cusicoyu. Este amor a nivel social está prohibido porque Cusicoyu es la hija del Inca y nada más y nada menos que del Inca Pachacútec, el Inca más autoritario de todos.
A pesar de estas barreras sociales, Ollantay se va a casar con ella en secreto y luego va a hablar con Pachacútec y decirle, señor, me quiero casar con su hija. El Inca lo va a rechazar, ¿ya? El Inca lo va a rechazar y lo va a votar. Y lo peor es que Cusicoyur va a quedar desaparecida. Por todo esto, Ollantay se va a rebelar, ¿ya? Esta obra trata de la rebelión de Ollantay, porque no le permiten ser pareja de Cusicoyur. Pachacútec intentará vencer a Ollantay, pero no podrá. Y los años pasarán, ¿ya? Los años pasarán. Ahora, Pachacútec se muere y asume el poder su hijo, llamado Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui, el magnánimo, será quien vencerá a Ollantay, pero en lugar de vencerlo y matarlo, y al final le permite reencontrarse con su esposa y con su hija, llamada Imazumac. De eso trata rápidamente la obra Ollantay. Ahora, esta obra llamada Ollantay tiene el tema del poder. ¿Por qué del poder? Porque hay dos poderosos, que son Pachacútec y Tupac Yupanqui. Pachacútec es el Inca autoritario y Tupac Yupanqui el Inca magnánimo. ¿Ya? Ahí tenemos los dos Incas. Y cada uno simboliza un tipo de poder, representa un tipo de poder. Pachacútec representa el poder autoritario vertical, mientras que Tupac Yupanqui el poder magnánimo generoso. ¿Ya? Eso simboliza. Muy bien. Pasemos a otro punto. Ahora vamos a pasar a la emancipación. ¿Ya? Como te contaba, el incanato va a entrar en crisis. ¿Ya? El incanato va a entrar en crisis. Va a haber problemas en el incanato. Ay, perdón, ¿qué hablo? En la colonia. Va a haber problemas en la colonia. Va a haber mucha inestabilidad. ¿Por qué hubo tantos problemas en la colonia? Hay un motivo, ¿no? El motivo son los impuestos, las reformas administrativas también que estaban cometiendo en el virreinato. El asunto es que va a haber una inestabilidad en todo el continente, ¿ya? Todo el continente se va a querer independizar y el Perú pues va a ser parte de esto, ¿no? Va a ser parte de esta lucha por la independencia del continente. Eh, esta parte tiene que ver con finales, ¿no? Finales del siglo XVIII, XVII, a ver, y comienzo del siglo XVIII, no, sería, esto es de 1820 más o menos, ¿no? Sería finales del siglo XVIII y principios del XIX, ¿no? Claro, por ahí es. Ahora, eh, ¿cómo era la literatura en este periodo de independencia, ¿no? ¿Cómo era en este periodo de emancipación? Bueno, comentarte que la literatura era algo prohibido. ¿Por qué? Porque los españoles sabían que mediante la literatura se hablaba de política. Por eso la literatura estaba prohibida. El español te podía matar si te encontraba con algún poema donde se hable de libertad o de repente independencia, ¿no? En aquellos años surge el patriotismo y el americanismo. Los peruanos querían luchar por su país y querían luchar también por el continente. Eso es patriotismo, eso es americanismo. Los temas literarios más importantes eran la política y la sociedad. Entonces, chicos, chicas, había esto de querer escribir, ¿no? De política, la libertad, la igualdad, la justicia, y todo esto se hacía mediante odas, canciones, panfletos, epigramas, fábulas, etcétera. ¿Ya? Ahora, en cuanto al estilo, esta literatura
es neoclásica, ¿ya? Cuando te hablen de emancipación de estos años, eso es neoclásico. Pero ya como que este movimiento da a entender que pronto van a aparecer los románticos, ¿sí? Entonces, muchachos, recuerden, si te preguntan a qué movimiento pertenece el Inca Garcilaso, tú dirás Renacimiento. Y en cuanto al teatro quechua Ollantay, eso es más barroco. Y en cuanto a Mariano Melgar, Melgar es más neoclásico, ¿ya? Entonces, muchachos, debe quedarte eso claro, ¿sí? Otros temas que van a tratarse son el paisaje americano, la situación del indígena y homenajes patrióticos, por ejemplo, poemas que tratan de repente de la batalla de Junín, o poemas para San Martín, o para Bolívar, entre otros, ¿ya? Ahora, el autor importante en este periodo es Mariano Melgar Valdivier. Mariano Melgar es un autor arequipeño. Nació en 1790, ¿ya? El famoso autor Melgar. Y murió en 1815. ¿Ya, muchachos? Murió en 1815, a la corta edad de 24 o 25 años. Ujú. Ahora, Melgar tuvo una sólida formación humanística. Melgar fue arequipeño, sabía latín, conocía la cultura griega y romana, leía autores clásicos como Ovidio y Virgilio teniendo 7 años. O sea, era un autor muy, muy culto, ya, muy culto. Ahora, este autor, este autor, eh, eh, lamentablemente va a sufrir por amor, ¿ya? Este autor está marcado por el amor. Sucede que este autor amó a una mujer llamada Manuelita Paredes, cuyo seudónimo era Melisa. La quería mucho, ¿ya? Pero luego conoció a otra mujer llamada María Santos Corrales, más conocida como Silvia. Entonces, eh, Melgar va a sufrir mucho por Silvia. Es la mujer de sus poemas, la mujer del cual él siempre va a hablar. Ahora, Melgar a Silvia le va a escribir los famosos yarabíes, que son poemas de amor doliente, ¿ya? Pero Silvia no le hará caso a este poeta. Y este poeta termina viajando a Lima. En Lima conoce a Mateo Pumacahua y sabemos que en Lima, pues, en Lima se va a vincular a esta rebelión, y así es como Melgar, de ser un intelectual, de ser un poeta, se vuelve un rebelde, ¿no? Y ahí apoya la rebelión de Mateo Pumacahua. Lamentablemente, esta rebelión fracasa, ¿ya? Y Melgar será atrapado y será ajusticiado, ¿ya? Melgar va a ser fusilado, así es. Lo matan al pobre Melgar. Ahora, Melgar, según Mariátegui, sería precursor del romanticismo. Y Melgar sería el primer escritor del Perú, pero en su fase nacionalista, ¿sí? Eso es Melgar. Ahora, Melgar escribió muchas obras, sonetos, odas, fábulas, epístolas, yarabíes, traducciones. Es decir, Melgar escribió de todo, ¿ya? Más que todo, si te das cuenta, poesía. Melgar es un poeta, ¿ya? Melgar es un poeta. Eh, pero algo más. Melgar también fue traductor. Tradujo obras de Ovidio, por ejemplo, ¿no? Tradujo obras de Ovidio, como Remedios de Amor, y también tradujo a Virgilio, ¿sí? Eh, a ver, chicos. Ahora, la obra más importante de Melgar son los yarabíes, ¿sí? Si te preguntan qué es un yarabí, si te preguntan qué es un yarabí,
Recuerda que el yarabí es una especie lírica mestiza, porque combina la métrica española y lo combina con qué? Con el sentimiento indígena. Es un poema de amor doloroso, ¿ya? Eso es un yarabí, un poema de amor doliente. Ujú. Y luego, muchachos, finalmente va a llegar el costumbrismo, ¿ya? Va a llegar el costumbrismo. ¿Y qué es esto? ¿Qué es costumbrismo? ¿Ya? El costumbrismo, muchachos, el costumbrismo es el primer movimiento literario del Perú independiente. O sea, con el costumbrismo estamos entrando al Perú independiente, a la República. El Perú ya se independizó y la primera literatura que aparece es esta, llamada costumbrismo, ¿ya? Costumbrismo. Ahora, el costumbrismo, muchachos, como te estaba diciendo, es un movimiento literario y el primero del Perú independiente. Se va a iniciar en el año de 1828, ¿ya? Con el estreno de una comedia llamada Frutos de la Educación, del autor Felipe Pardo y Aliaga, ¿ya? Felipe Pardo y Aliaga sería entonces el iniciador del costumbrismo. ¿Por qué el costumbrismo se llama así? Bueno, el costumbrismo se llama así, muchachos, el costumbrismo se llama así porque es un movimiento que critica costumbres, ¿ya? Pero ¿por qué? ¿Por qué tendría que criticar costumbres? Porque en aquel tiempo no sabíamos qué era ser peruano y qué no, ¿ya? No sabíamos qué era ser peruano y qué no, ¿ya? Eh, eh, por eso, para encontrar nuestra identidad, para encontrar nuestra identidad, por eso los autores criticaban las costumbres, para saber qué era nuestro, qué era ser peruano y qué no, pues, ¿ya? ¿Qué es ser peruano y qué no? ¿Ya, muchachos? Ahora, ¿cuáles son las características del costumbrismo? Primero, apegarse a la realidad inmediata. Ojo, esa palabra es, cuidado, el apego, ¿ya? El apego a la realidad inmediata. Claro, los autores costumbristas no te van a hablar de costumbres pasadas, sino de costumbres actuales, lo que hoy pasaba, lo que en este momento pasaba, ¿ya? Ahora, luego, luego, eh, luego, ¿qué más tenemos? A ver, muchachos, tenemos la capacidad descriptiva. Los autores costumbristas van a describir bastante. ¿Y qué describen? Personas, describen situaciones, describen costumbres, mucha descripción, ¿ya? Mucha descripción. ¿Qué más? También tenemos tendencia satírica. Los autores costumbristas son unos burlones, se burlan de todo, se burlan de políticos, de la sociedad, hay mucha burla, mucha sátira. Y por último, hay un tono realista. Los autores costumbristas son realistas. Ellos te van a hablar, te van a hablar de la realidad. El tema de costumbrismo no es fantasioso, ¿ya? No es fantasioso. No, no, no. Es un tema muy realista, porque trata de la sociedad, ¿ya? Muy bien. Pasemos a otro punto. Los autores costumbristas tenían una obsesión por enjuiciar, es decir, por dar una opinión, siempre viendo qué es lo malo, qué es lo bueno, teniendo en cuenta la moral. Ahora, se muestran costumbres preferentemente de la ciudad. El costumbrismo es un tema de Lima, no es un tema del Perú, no. En aquel tiempo había mucho centralismo, ¿ya? Todo era Lima. Ahora, los costumbristas
van a usar como medio de expresión el teatro y el periodismo, ¿ya? Esos son los medios de expresión. Ahora, ¿qué más tenemos por aquí? Que dentro del teatro se prefiere la comedia festiva, la comedia de tipo costumbrista, ¿ya? Ahora, el costumbrismo tuvo dos vertientes. Hubo autores criollistas y hubo autores anticriollistas. ¿Qué diferencia hay? Los autores criollistas, ¿ya? Los autores criollistas son autores que apoyan la democracia, apoyan la república. También son llamados coloristas por su alegría, por su color. Son autores liberales que querían un cambio. Son autores populares. Su representante más importante es Manuel Asensio Segura. Y luego tenemos la otra vertiente, que es el anticriollismo, que son autores que se oponen a la república, se oponen a la democracia. Son autores que pensaban que con España estábamos mejor. Por eso representan a la colonia sobreviviente, ¿ya? Representan a la colonia sobreviviente. Siempre están pensando en el pasado. Por ello son llamados pasadistas. Son autores conservadores que no quieren que Lima cambie, por eso rechazan las costumbres nuevas. Y su líder es Felipe Pardo y Aliaga, ¿ya? Ese es su líder. Ahora, quiero hablarte de Manuel Asensio Segura, ¿ya? Manuel Asensio Segura es el padre del Teatro Nacional, principal autor costumbrista peruano. Nació en 1805 y murió en 1871. Fue militar, peleó en la batalla de Ayacucho, en las filas realistas. Sabemos que fue también periodista, trabajó en La Bolsa, El Cometa, El Moscón, El Comercio. Escribió poesía, también artículos costumbristas, pero en especial teatro. Este autor fue el padre del Teatro Nacional. Su rival literario, su rival político fue Felipe Pardo y Aliaga. Ya él fue su rival literario, su rival político. Ahora, Segura es el autor más importante de este tema, es el padre del Teatro Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante en el teatro? Porque este autor tuvo una abundante producción dramática, es decir, no tiene solo una obra, sino diferentes obras, varias obras. Fue un autor dedicado al teatro, ¿ya? Escribió bastante teatro. ¿Qué más? Sabemos también que este autor demuestra personajes típicos de Lima, personajes criollos de la clase media y de la clase baja. Por eso este autor es tan cercano al pueblo, es tan popular. Y sabemos que su lenguaje fue muy popular también. Usó palabras muy limeñas, muy criollas, muy coloquiales. Si tú lees a este autor, vas a poder conocer cómo hablaban los limeños hace unos 200 años. Claro, hace ya 200 años. Ahora, ¿cuál es la obra más importante de Segura? Su obra más importante es Ñacatita, ¿ya? Su obra más importante es Ñacatita. Ñacatita pertenece al género dramático, especie comedia. Se estrenó en 1845 y tiene 4 actos. Ahora, esta obra tiene como temas las manipulaciones de Catita. Catita es una anciana chismosa que manipula a las personas. Otro tema de esta obra es el matrimonio concertado por la madre. Otro tema es la rebeldía de la hija, ¿ya? Ñacatita es una obra teatral escrita en verso con uso de octosílabos. Es una comedia, ¿ya? Una comedia. ¿De qué trata? Esta comedia trata de una familia conformada por Rufina, la mamá,
Jesús, el esposo, y Juliana, la hija. En este hogar ocurre que la hija ya debe casarse y le están buscando marido. Eh, Hay dos pretendientes, don Manuel, un joven pobre y honrado, y don Alejo, un hombre que parece con plata, parece un buen partido. Juliana no confía en don Alejo. ¿Por qué? Ni idea. Hay algo en ella que le hace creer que no es bueno. Y por eso Juliana se quiere casar con don Manuel. El papá apoya a su hija. La madre de acuerdo no está, pero todo da a entender que finalmente Juliana se va a quedar con don Manuel. Es allí cuando aparece Catita, la viejita manipuladora. Y esta viejita, aparentemente, esta viejita es la que manipula, ¿ya? La viejita manipula a la mamá para que se vuelva autoritaria y para que intente obligar a su hija a casarse con don Alejo. En toda la obra, la madre se va a volver autoritaria y va a hacer todo lo posible para que su hija se quede con don Alejo. Juliana no lo va a permitir, porque ella es la hija rebelde. Se revela, intenta fugarse con don Manuel, pero al final son descubiertos. Y todo da a entender que al final Juliana, a pesar de tanto esfuerzo, pues se va a quedar con don Alejo. Pero la obra acaba cuando un cartero llamado don Juan salva la situación al entregarle una carta a don Alejo de su esposa. Y así se descubre que don Alejo es casado, ¿ya? Don Alejo es casado. La obra acaba, la obra acaba cuando Juliana finalmente se queda con don Manuel y se pacta la boda. Y tanto Alejo como Catita son expulsados por ser malas influencias, ¿ya? Y de eso trata esta obra. Muy bien. Entonces, muchachos, quería explicarte eso antes de resolver nuestra práctica, ¿ya? Y pasemos ahora a la práctica. Justo aquí está la práctica, muchachos. A ver, vamos a empezar, ¿ya? Con nuestra práctica. A ver, dice literatura de la conquista hasta costumbrismo, ¿ya? Hasta costumbrismo. Entonces, vamos a empezar con esto. A ver, muchachos, pregunta 1. Con respecto a la literatura peruana, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. La literatura peruana incluye obras tanto escritas como las que provienen de la oralidad. También incorpora las producciones de otras lenguas. Por lo tanto, a ver chicos, por lo tanto, ¿qué es? Claro, ¿no? Ya habíamos quedado en que esta literatura peruana era heterogénea y pluricultural, ¿verdad? Porque no trata solo del Perú, o sea, no trata solo del Perú oficial, entre comillas, trata de muchas cosas más, ¿no? Es una literatura muy, muy compleja, muy diversa. Muy bien, entonces en la 1 marcamos la C, ¿ya? En la 1 marcamos la C. Muy bien, continuemos, por favor, continuemos. Muy bien. Y ahora pasemos a otro punto. Pregunta 2. Marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado. Durante la época colonial, nuestros escritores siguieron el molde literario español. Sin embargo, en la etapa republicana, la literatura peruana, ¿qué? A ver. Durante la época colonial, nuestros escritores siguieron el molde literario español. Sin embargo, en la etapa republicana, la literatura peruana, ¿qué? A ver, sucede, muchachos,
que como éramos parte de España, ¿ya? Como éramos parte de España, ¿qué pasó? Sucede que como éramos parte de España, eh, los autores peruanos escribían a lo español, siguiendo modelos españoles. Yo creo que era con la finalidad de ser aceptados, ¿ya? Pero luego sigue la independencia, nos independizamos. ¿Y qué va a pasar aquí? ¿Seguiremos imitando lo español? A ver, ¿qué marcamos? ¿Cuál crees tú que es la clave? A ver, muchachos, manden su clave. Pregunta 2. Acá me comentan, profe, yo creo que es la A. Claro, pues, si te están diciendo que en la colonia los escritores imitaban lo español y ponen sin embargo, ese conector sin embargo, que da a entender que va a ocurrir lo contrario, o que va a ocurrir algo diferente, ¿no? Entonces ya no se va a continuar imitando lo español, sino que va a asimilar influencias de otras culturas, ¿ya? Ahora, ojo, ¿eh? Ni bien nos independizamos, los peruanos van a seguir imitando lo español. El costumbrismo, por cierto, el costumbrismo no es peruano. El costumbrismo llega de España aquí. Nuestro romanticismo tampoco es original. Recién con el realismo ya tendremos autores que intentan asimilar lo de otras literaturas, ¿sí? Entonces la clave es la A, ¿ya? La clave es la A. 2, clave A. Pregunta 3. Con relación a la crónica, marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado. Se trata de una narración de pretensión histórica, marcadamente influenciada por el estilo y la personalidad de su autor, la cual tuvo como propósito inicial que, a ver, se trata de una narración de pretensión histórica, marcadamente influenciada por el estilo y la personalidad de su autor, la cual tuvo como propósito inicial, ¿qué cosa? ¿Cuál fue el propósito inicial de una crónica? A ver, ¿qué quería el cronista? A ver, Urco, a ver, registrar e informar datos en torno al proceso de conquista y de colonización. Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. O sea, en un comienzo, el cronista no quería ser cronista. O sea, no es que él quería que lo estudien en los colegios o academias. No quería hacer literatura. No, no, no. El cronista quería escribir historia. Él quería que lo que él escribiera sea documentado para que algún día sirva, ¿no? Claro, como historia, ¿ya? Entonces, en la pregunta 3, lo más probable es que la clave sea la D, ¿ya? Que la clave sea la D. O habrá otra clave, a ver. Bueno, la B también parece, ¿no? La B también parece, pero claro, ¿no, Camila? La B también parece, ¿no? Describir los acontecimientos del pasado sin expresar juicios valorativos. Podría ser, ¿ya? Pero hay un problema, que el cronista sí da juicios valorativos, o sea, sí opina lo que está viviendo, lo que está pasando, sí opina bastante. Él dice, ¿no? Él dice qué opina de tal cosa, de la otra cosa, siempre está opinando, ¿ya? Siempre está opinando. Ujú. Muy bien, claro, muy bien, Urco. Por eso marcaremos la clave, la D. ¿Ya está? Pregunta número 4. A ver, ojo, yo estoy viendo que no están dando todos clave.
Solamente uno o dos que están diciendo algo. Los demás, muchachos, no están dando su clave. A ver, yo les pido, por favor, que les pido, muchachos, que demos clave de esto, ¿ya? A ver, pregunta 4. Pasando de la ciudad de los reyes por la misma cosa, a 4 leguas de ella está el valle de Pachacama. En él estuvo uno de los suntuosos templos que se vieron en estas partes, del cual dicen estaba edificado sobre un pequeño cerro a mano, todo de adobes y de tierra. Dentro del templo donde ponían el ídolo estaban los sacerdotes, que no fingían poca santimonia. Y cuando hacían los sacrificios delante de la multitud del pueblo, iban los rostros hacia las puertas del templo y las espaldas a la figura del ídolo, llevando los ojos bajos y llenos de gran temblor, y con tanta turbación, según publican algunos indios de los que hoy son vivos, que casi se podrá comparar con lo que se lee de los sacerdotes de Apolo, cuando los gentiles aguardaban sus vanas respuestas. De acuerdo con el fragmento citado, perteneciente a Crónica del Perú de Pedro Cieza de León, se puede inferir que el autor que, a ver chicos, a ver, claves. ¿Qué clave marcamos en la 4, jóvenes? Criticó las costumbres religiosas practicadas durante la época de la prehispánica, escribió la crónica incorporando la información brindada por los lugareños, fue testigo de la labor de los sacerdotes, por ello ofreció una versión directa, consiguió fusionar elementos de la cultura griega con los del Nuevo Mundo. Claro, o sea, para responder esta pregunta, ¿ya? Hay que leer bien el texto, ¿no? En este texto, a ver, este texto anterior corresponde al cronista Cieza de León. Cieza de León es un cronista que vino al Perú después de la conquista. Entonces, este cronista, ¿ya? Este cronista te va a contar pues cosas que él no ha visto. ¿Ya? Él no ha visto estas cosas. Pero entonces, ¿cómo te lo cuenta? Pues fácil, porque él vino al Perú. Él, él vino al Perú y va a averiguar, va a preguntar, va a interrogar, ¿no? Entonces, Ciesa es un cronista que investiga. Más que ser testigo, es un investigador. Por ello la clave es la B. Ya muchachos, clave la B. Escribió la crónica incorporando la información brindada por los lugareños. ¿Ya? Por los lugareños. Muy bien. Continuemos, por favor. Dice, el Inca, a ver, pregunta 5. El Inca mandó recoger el ganado manso que andaba por el campo sin dueño, de cuya lana los vistió a todos mediante la industria y enseñanza que la reina Mama Ocyohuaco había dado a las indias en hilar y tejer. Enseñóles a hacer el calzado que hoy traen, llamado usuta, para cada pueblo o nación de las que redujo eligió un curaca, a los cuales constituyó por señores de los demás, para que los doctrinasen como padres a hijos. A los indios mandó que los obedeciesen como hijos a padres.
Considerando el fragmento citado, correspondiente a la primera parte de Comentarios Reales de los Incas, obra del Inca Garcilaso de la Vega, es correcto afirmar que el autor qué. A ver, ¿qué es correcto afirmar? ¿El autor qué? Exhibe su competencia a través del dominio de varias lenguas nativas. A ver, ¿será eso? A ver, chicos, dime tu clave en la 5, por favor. ¿Ya? Tu clave en la 5. Déjame comentar este, profe, creo que es la D. A ver. Describen la organización y labor civilizadora de los incas en su imperio. Claro, o sea, para el Inca Garcilaso, los incas tenían un rol civilizador, ¿no? Tenían un rol civilizador. O sea, los incas llegaron ¿para qué? Para civilizar el mundo andino, ¿ya? Ese es el planteamiento del Inca Garcilaso, ¿no? Hay que civilizar, ¿no? Hay que educar, ¿no? Bueno, entonces en la 5, ¿qué marcaremos? Marcamos la D. ¿Ya? En la 5 marcamos la D. Pregunta 6, jóvenes. Respecto a la segunda parte de los comentarios reales de los incas, ¿es correcto afirmar que el inca Garcilaso de la Vega, qué cosa? A ver. ¿Es correcto afirmar que el inca Garcilaso de la Vega, qué cosa? A ver, muchachos, ¿qué ven ahí? ¿Es correcto afirmar que el inca Garcilaso de la Vega, qué? A ver, ¿qué más? Ojo, te piden de la segunda parte. Segunda parte, bien clarito dice, ¿ya? Segunda parte. A ver, Urco plantea la C. Sandra también la C. Claro, pues porque si te habla de la segunda parte, trata de las guerras civiles, ¿sí o no? Así que la única sería la clave la C. Abordó el periodo de las guerras civiles entre conquistadores, ¿ya? C y C. Pregunta 7. Marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado, ¿ya? A ver, el siguiente enunciado. En el drama quechua colonial Ollantay se presentan dos modos de ejercer el poder. Uno de ellos es el autoritario, el cual se manifiesta ¿cuándo qué? A ver, se manifiesta cuándo. Ya me comentan, profe, ¿debe ser la C o la A? A ver, la C o la A. A ver, ¿quién es el Inca autoritario? ¿Pachacute o Tupac Yupanqui? Claro, el Inca autoritario es Pachacute, ¿sí? Por eso en la pregunta 7 podríamos marcar Pachacute. No, a ver, Pachacute dispone el encierro de su hija, la hermosa princesa Cusicoyo. Claro, yo creo que esta es la clave, porque allí él demuestra su autoridad, ¿no? Y aparte que es autoritario, encerrando a su propia hija, ¿no? En la 7 marcaremos la A. La 7 es la A. 8. El drama colonial Ollantay
presenta una notoria influencia del teatro del siglo de oro español. Al respecto, señale los enunciados correctos. A ver, muchachos. Señala lo correcto de la obra Ollantay. ¿Qué marcaremos por ahí? A ver, muchachos, pregunta 8. Las correctas de Ollantay. A ver, Urco plantea que es la D. ¿Qué opinan los demás compañeros? ¿También será la D? A ver, Ollantay presenta influencia del teatro de la Edad de Oro. ¿Ya? A ver, veamos si esto es cierto. Está compuesto en verso y dividido en 3 actos. Ollantay, sí. Ollantay está en verso. Sí tiene 3 actos. Ya, sí tiene 3 actos. Trata temas tomados del mundo popular de la colonia. A ver, su tema tiene que ver con la colonia. No, su tema tiene que ver con el incanato. ¿Sí o no? Así que no, nada que ver. Nada que ver. Pregunta 3. ¿Predomina el uso del octosílabo y la rima consonante? Uso del octosílabo, de la rima consonante. Creo que no, creo que no, muchachos. ¿Ya? Predomina el uso del octosílabo y la rima consonante. Ah, sí hay esto, sí hay, claro, sí hay uso de... Sí, la 2 está bien. O sea, la 1 y 3 sería la clave, ¿no? Y la 4, a ver, presenta personajes tipo como el gracioso Piquichaki. Claro, Piquichaki es el gracioso de esta obra, que es un personaje tipo, o sea, típico, ¿no? Así que sería 1, 3, 4. Ah, mira, a ver si hay clave. La clave es la D. La clave es la D, ¿ya? Ahora, pasemos a otro punto. Bien, Camila. Vamos con todo, la pregunta 9. A ver, muchachos. Marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado. Dice, entre las características de la literatura de la emancipación, destaca que, a ver, ¿qué destaca? ¿Qué característica destaca? A ver, muchachos, ¿qué característica destaca? Literatura de la emancipación. Dime cuál de todas es una característica de la emancipación. Plantea Felipe que la clave es la D. A ver, ¿qué opinan los demás? ¿Es la D? Entre las características de la literatura de la emancipación, ¿qué destaca? No, la D no es. No se rechaza lo español. Recuerda que en la emancipación seguimos siendo parte de España. A nivel literario no se va a rechazar lo español. Aún no. Aún no. Profe, la A podría ser. A ver, el tema del indio marginado por la burguesía colonial. Sí se ve el tema del indio marginado, ¿ya? Pero
Hay que explicar algo aquí. ¿Quién margina al indio? ¿La burguesía colonial? No. Quien margina al indio es toda la sociedad. Por eso la A no puede ser. Es mejor la C. La idea de la unidad continental o también llamada americanismo. ¿Ya? Americanismo. ¿Ya, muchachos? Por ende, la clave es la C. Pregunta 10. A ver, la pregunta 10 es un yarabí de Melgar, ¿no? A ver, vamos a leerlo. Dice, ¿por qué, dime, te alejas? ¿Por qué con odio impío dejas un dueño amante para buscar precipicios? Así abandonar quieres tu asiento tan antiguo, con que así ha de quedarse el corazón herido. Vuelve, mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Considerando los versos citados del Yarabí 4 de Mariano Melgar, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos. A ver, dime las correctas. Bueno, yo aquí veo un poema de Melgar. A ver, veo que Melgar le dice a ella palomita. Veo que es un yarabí. Si es un yarabí, es un poema de amor doliente. ¿Ya? ¿Y qué marcaremos por aquí? A ver, muchachos. A ver, ¿cuál es tu clave en esta pregunta? A ver, profe, yo creo que es la C, creo que es la A. Hmm. A ver, veamos. A ver, destaca la temática del amor idealizado y fugaz. Falso. Aquí no se ve un amor idealizado o fugaz. Se ve un amor doliente. Se ve un poeta que ama a alguien que no le ama. ¿Ya? Luego dice, expresa una súplica por el retorno de la amada. Expresa una súplica por el retorno de la amada. Claro, le pide que vuelva. La dosis es, manifiesta el dolor por la ausencia del ser amado. Sí, ¿ah? La 3 también. Evoca el deceso de su amada. No, no es que su amada ha muerto. No. La clave es 2 y 3. ¿Ya? Sí. Marcamos la B, muchachos. 2 y 3. Uh-huh. Ahí está, 2 y 3. 10, clave la B. Pregunta 11. La pregunta 11 es una pregunta diferente. ¿Ya? La pregunta 11 tiene que ver con otro movimiento literario. Eh, a ver, te explico esto. Sucede que, que hay ciertos temas, ¿ya? Que sería bueno no abandonar. Me refiero a que eh, el prospecto está en constante cambio, ¿ya? El prospecto está en constante cambio, eh, pero hay temas que yo creo es adecuado no abandonar. ¿Como cuáles? Como los temas de literatura
hispanoamericana. ¿Y por qué pienso que es adecuado no abandonarlo? Hay un motivo, ¿sabes? El motivo es, el motivo es porque, chicos, el motivo es porque eh, a veces en San Marcos preguntan de temas que incluso ya han sacado. Entonces, con la pregunta 11, quiero que recuerdes algo, que, que hay también una literatura de Hispanoamérica, una literatura de todo el continente, ¿ya? Y el movimiento, el primer movimiento literario del continente recibe el nombre de modernismo, ¿ya? Entonces, cuidado con ese movimiento porque ha venido bastante en admisión, bastante, o sea, ha sido un tema caserito, un tema recurrente, ¿ya? El tema del modernismo, ¿ya? El tema del modernismo. Cuando uno habla de modernismo, ¿de quién habla? O sea, ¿de qué habla? Bueno, hablar de modernismo es hablar del autor Rubén Darío, un autor nicaragüense, ¿ya? Un autor nicaragüense que publicó en Chile un libro llamado Azul, ¿ya? Entonces, no hay que olvidar este libro llamado Azul, del autor nicaragüense Rubén Darío, ¿ya? Rubén Darío. Eh, Ahora, esta pregunta trata de un cuento de Rubén Darío llamado El sátiro sordo, ¿sí? Nos preguntan, ¿se puede colegir que el estilo de la prosa modernista, qué? O sea, ¿cómo es el estilo de la prosa modernista? Ya, si uno lee a los modernistas, debe recordar que lo que más les importa a los modernistas es la belleza, es la música, la poesía, el color, la estética. Entonces, una de las claves tiene que ver con eso. ¿Ya? Porque, a ver, por ejemplo, leemos el texto. Dice, cuando Orfeo tañía su lira, había sonrisa en el rostro apolíneo. Demeter sentía gozo. Las palmeras derramaban su polen. Las semillas reventaban. Los leones movían blandamente su crin. Una vez voló un clavel de su tallo hecho mariposa roja y una estrella descendió fascinada y se tornó en flor de lis. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Mm? A ver, ¿cómo es el lenguaje aquí? A ver, muchachos, ¿alguien sabe esta clave? Pregunta 11. ¿Qué marcamos por aquí? Como que está más complejo, ¿no? Claro, esta pregunta de modernismo es más compleja, pero siempre es importante recordar que hay estos temas. Acá me comentan por internet, pues puede ser la A. A ver, evidencia musicalidad, sí. Debido al influjo del romanticismo, no. Sucede que la musicalidad
no es característica del romanticismo. La musicalidad es característica de los modernistas y de los simbolistas y los parnasianos, pero no de los románticos. Por eso la A no es. A ver, chicos, nadie me dice nada, nadie comenta nada. En la pregunta 11 se ve un lenguaje poético y se ve algo más, muchas imágenes plásticas. ¿Qué es eso de imágenes plásticas? Imágenes plásticas es cuando hay mucho movimiento. Por ejemplo, las palmeras derraman su polen. Ahí tienes que ver cómo las palmeras derraman su polen. Las semillas revientan. Los leones mueven su crin. Los claveles vuelan. Las estrellas descienden. Eso es imágenes plásticas. ¿Ya? 11, clave la C. Muy bien. Muy bien, Camila, muy bien. Y ahora vamos con todo la pregunta 12. A ver, la pregunta 12 es de otro tema de literatura hispanoamericana. ¿Qué tema es? El tema de regionalismo. El regionalismo es un movimiento literario que se originó en nuestro continente en el siglo XX, ¿ya? En el siglo XX. Ahora, en el siglo XX, ¿sí? En el siglo XX aparece el regionalismo, un movimiento que trata de las regiones, de las provincias, de lo autóctono, de lo nuestro. En el Perú fue conocido como indigenismo, ¿ya? En el Perú fue conocido como indigenismo. Uh-huh. Ahora, pasemos a otro punto. Dice, con respecto al tema de la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. A ver, la barbarie se manifiesta mediante la... A ver, bueno, ahí podría ser violencia y el miedo, o también corrupción e ignorancia. Tanto la C como la D podrían ser, ¿eh? Claro, Sandra, muy bien. En tanto que el influjo benéfico de la civilización aparece relacionado con la educación. Claro, sucede en estos años, se pensaba que el campo era un lugar bárbaro, ¿ya? Había ese pensamiento que el campo es un lugar bárbaro. Entonces, si el campo es un lugar bárbaro, ¿cómo lo arreglamos? ¿Cómo lo corregimos? Pues fácil, educándolo, llevando los valores de la ciudad al campo, ¿ya? Se llevan los valores de la ciudad al campo. En la obra Doña Bárbara hay dos personajes muy alegóricos. Por ejemplo, Bárbara significa la barbarie, mientras que Santo Luzardo simboliza lo civilizado, ¿ya? Lo civilizado. Muy bien. Ahora, me parece que ya hemos terminado con esta primera parte y luego siguen las preguntas domiciliarias, ¿no? Ahora, las preguntas domiciliarias, muchachos, tienen que ver con literatura de Hispanoamérica. ¿Y por qué hemos puesto eso? Para que por si acaso lo repases. No vaya a ser que venga algo de Hispanoamérica. Por si acaso lo hemos puesto. No te va a hacer daño, ¿eh? Por ejemplo,
Pregunta uno. Dice, la narrativa hispanoamericana del siglo XX, tras una prolongada corriente realista, entrará en una etapa de profunda renovación y no tardará en situarse en la primera línea de la narrativa mundial. Marque la opción que corresponde a escritores del periodo cimero de esta nueva narrativa. ¿Qué autores son los autores? A ver, ¿en qué clave encontramos autores del periodo cimero? O sea, de la cima, los de apogeo que están pidiendo, autores, los autores más importantes. De frente, a ver, a ver, ¿qué marcamos, muchachos? Hay un problema. No, nos preguntan periodo cimero de esta nueva narrativa. Si tú marcas la A, que es Vargas Llosa y García Márquez, ¿por qué no marcar la D? Julio Cortázar y Carlos Fuentes. O sea, estamos diciendo que Vargas Llosa es superior a Cortázar. O sea, allí el problema, ¿no? Ahora, ¿qué nos dicen? La narrativa de Hispanoamérica del siglo XX, tras ser realista, va a entrar a una etapa de profunda renovación y no tardará en situarse en la primera línea de la narrativa mundial. Marque la opción que corresponde a escritores del periodo cimero de esta nueva narrativa. Yo estoy tentado a marcar la C. Uh-huh. Estoy tentado, ¿eh? Pero voy a marcar la A. Sí, voy a marcar la A, como tú dices. Porque voy a entender que se refiere al tercer periodo, al periodo de apogeo, ¿ya? Y sí, voy a marcar Vargas Llosa y García Márquez debido al uso del premio Nobel, ¿no? Al hecho de otorgar el premio Nobel a ellos, ¿no? Pregunta 2. Relacione correctamente. A ver, muchachos, tu clave. ¿Qué obra escribió Juan Rulfo? Juan Rulfo es el autor de El Llano en Llamas. 1B, ¿ya? Asturias es autor de Hombres de Maíz. 2D. Cortázar de Rayuela. 3C. Está bien, la clave es la B. Pregunta 3. Novelista, narrador y ensayista cubano con el que culmina la madurez de la nueva narrativa hispanoamericana del siglo XX, además de ser una de las figuras más destacadas de las letras hispanoamericanas por sus obras barrocas, como El siglo de las luces. El autor es Carpentier, ¿ya? Alejo Carpentier. Pregunta 4. Novela hispanoamericana que narra la transición de Haití de la esclavitud a la emancipación y de la colonia a la república. Ah, ya, eso es el reino de este mundo. Este libro de Carpentier trata de la historia de Haití, cómo Haití se independiza, pues, ¿no? A ver, chicos, tu clave en la 5. Dime tu clave en la 5, a ver, todos. Dice, él es un estilo de la novela latinoamericana que se caracteriza por presentar lo ordinario como extraordinario y lo prodigioso como cotidiano. Su mayor representante es ¿quién?
Mm, claro, en las 5 la clave es la A. García Márquez usa el realismo mágico, que te muestra lo ordinario como extraordinario, ¿no? Pregunta 6. Lo correcto del boom. A ver, ¿qué es lo correcto del boom? Recuerden que el boom es el tercer periodo de la narrativa de Hispanoamérica, donde aparecen autores de talla mundial, como García Márquez, Vargas Llosa, entre otros. Uh -huh. A ver, Sandra. Sandra plantea o es la A o es la D. Bueno, Sandra, tienes razón. La 3 no puede ser. ¿Por qué no? Porque los autores del boom rechazan el tiempo lineal, rechazan el tiempo cronológico. Más bien buscan algo diferente, algo que rompa con ese tipo de tiempo. Y en cuanto a la 4 es cierto. O sea, hay un éxito editorial nunca antes visto. Los autores de nuestro continente van a triunfar en todo el mundo, vendiendo sus obras en todo el mundo, ¿ya? Por ello, la clave es la D, ¿sí? 1, 2 y 4, ¿ya? Y para terminar, vamos a la pregunta número 7. ¿Cuál de los siguientes enunciados no guarda concordancia con la obra Cien años de soledad? ¿Cuál no tiene nada que ver con Cien años de soledad? La C, ¿no, chicos? Claro. El autor busca que los hechos sobrenaturales cobren relevancia, no. Él quiere que sea algo normal, algo natural. ¿Ya, muchachos? Y ahí nos quedamos. Ya, jóvenes, ahí nos quedamos, ¿ya? Eso es todo. Cuídense mucho. Chao, Camila. Cuídate bastante. Chao, chao, jóvenes. Chao, chao. Chao, chicos. Cuídense mucho. Permiso.